una chica adolescente que se tomó muy en serio su fe hasta el punto de dar la vida por ella. Tenía una madurez espiritual, parece ser, pues bastante fuerte, y dio la cara por Cristo, porque le parecía una injusticia el que se prohibiese el culto a Jesucristo el Señor y luego pues se diese a los ídolos que son ídolos de plata y oro, que como dice el Salmo, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan. Veía que era una injusticia, por eso, bueno, pues dijo que ella no adoraría a esos ídolos, que son nada, sino que solamente quemaría incienso y adoraría a Jesucristo el Señor. O sea, hay cierta tendencia al monoteísmo, pero al mismo tiempo hay esta cierta... con esta cierta tendencia está la de hacer el culto al emperador como tutelar del Estado, y eso es lo que choca con las minorías entre los cristianos que no aceptan esta simplificación, digamos. Sobre todo a partir del año 313, cuando se produce el martirio de Santa Eulalia, que fue sobre el 303 o 304, creo recordar. En esos momentos era una época de bastante persecución contra los cristianos y no se pudo desarrollar el culto que quería. Entonces sabemos que en ese momento las reliquias, los restos de los santos se guardan bastante en secreto en ciertos sitios reservados para ellos, y a partir del 313, que se decreta el edicto de tolerancia religiosa, en ese momento ya es cuando digamos que pueden aflorar todo este tipo de manifestaciones con total libertad. En ese momento se crean iglesias martiriales para dar culto a las reliquias de los santos, y en ese momento cuando se empiezan a construir el primer túmulo, las primeras basílicas para el culto a Santa Eulalia. Y tuvo tan impacto el martirio de Santa Eulalia por el hecho así, primero de su juventud, luego de la elocuencia con la que se enfrentó al gobernador, en fin, con el ejemplo que dio, que enseguida se hizo una corriente de peregrinaciones muy grande, y sabemos por inscripciones que vino mucha gente peregrinando desde el norte de África, y al mismo tiempo también desde toda la zona de la Galia, de Italia. La noticia de este martirio de Santa Eulalia fue tan grande que hubo muchísimas peregrinaciones de esa época. Una señal de este impacto tan fuerte fue que hay en Portugal, Francia, Italia y todo el norte de España, bueno, toda España obviamente, hay como 200 iglesias que tienen el título de Santa Eulalia de Mérida. O sea, fue un impacto muy brutal. Muy importante en el sentido como de apostolado, porque la gente que venía aquí de peregrinación y conocía pues la historia y la entrega y la disponibilidad de Santa Eulalia, pues les animaba a ellos también a vivir un poquito mejor su fe. El mártir es el que testifica pues con su vida el amor a Jesucristo, ¿no? Entonces ella es mártir porque dio su vida por Jesucristo, ¿no? Y los mártires que daban la vida por Jesucristo eran considerados ya, porque ¿qué más podían hacer por el Señor que dar la vida? Pues son santos. Se conservan reliquias de Santa Eulalia en Oviedo, en la Catedral de Oviedo hay una capilla dedicada a Santa Eulalia, y allí se conserva la mayoría de las reliquias. A nosotros hace años nos dieron una vértebra que es la reliquia que nosotros tenemos. La veneramos aquí con mucho cariño. La invasión musulmana pues hizo que los cristianos de Mérida intentasen pues poner de su parte todos los medios para que no fueran profanadas pues las reliquias de la Santa y otras reliquias que había aquí en Mérida. Y entonces bueno, pues se los llevaron al norte huyendo de los musulmanes. Luego ya hace tantísimo tiempo que claro, aquellos dicen que más de 1000 años llevan allí. Bueno, mucho más de 1000 años. Entonces, bueno. En Mérida había una comunidad cristiana muy fuerte desde mucho antes de la muerte de Santa Eulalia, y inmediatamente cuando tuvieron la posibilidad de hacer un túmulo, una iglesia pequeñita donde enterrar a Santa Eulalia, pues lo hicieron.
Y así empezó pues con una iglesia pequeña, un túmulo, el túmulo de Santa Eulalia, y en torno al túmulo de Santa Eulalia pues venían mucha gente de todos los rincones de la península, incluso de otros sitios de fuera. Entonces eran tantos los que venían que un siglo después, hacia siglo V, sobre el año 460 o por ahí, pues se hace una gran basílica, una basílica visigoda, bueno, que albergaba pues a todos aquellos que venían a rendir también su cariño y su culto a Santa Eulalia. Junto a la basílica se hizo un monasterio y a unos 300 metros pues se hizo también un hospital para aquellos peregrinos que venían y aquellos peregrinos que estaban enfermos y que venían enfermos, ¿no? Y bueno, pues así fue hasta la invasión musulmana. Se le invocaba a Santa Eulalia cuando iban a la batalla los cristianos contra los árabes, ¿no? Contra el Islam, ¿no? Y ella era, podemos decir, en el primer milenio como la patrona de España. Las pinturas esas son unas pinturas que se realizan en el siglo XVIII. Yo creo que fue en torno cuando se hizo el retablo mayor, que son de temas de los martirios de Santa Eulalia. Y son en torno a eso, en torno al 1780, 1785. Y lo que pasa es que es una pena, están situadas en una zona que prácticamente no se ve. Es un epígrafe que hace los condes de la Roca, ocupan esa capilla para hacer una especie de capilla funeraria para su familia. De hecho se llama así, la capilla del Conde de la Roca. Era una familia muy potente en Mérida, muy famosa, y simplemente es una especie de inscripción, una cartel que certifica que esa capilla ha sido restaurada y hecha para la familia del Conde de la Roca, para su culto particular. Pues cuando era muy pequeña yo siempre he tenido muchas inquietudes y mi abuelo es constructor, entonces hacía muchas... cuando hacía las construcciones, en los yacimientos arqueológicos, pues siempre lo visitaba y tenía como ese espíritu, ¿no? de que me gustaban las cosas antiguas, que me gustaba mucho preservar incluso los juguetes cuando era pequeña. Entonces tenía muy claro que quería estudiar Bellas Artes, y dentro de las especialidades de Bellas Artes pues estaba restauración. Entonces mi fin era llegar a poder restaurar algún día esas piezas que yo veía con mi abuelo cuando él hacía los yacimientos. Y a día de hoy puedo decir que sí, que aquí estoy. Pues para mí ha sido algo como casi inevitable, porque siempre me ha gustado mucho la historia del arte y el mundo de las bellas artes, y a lo largo de mi carrera pues fui cogiendo asignaturas optativas. Al final opté por hacer la especialidad y la verdad es que es lo mejor que he podido hacer. Los materiales que utilizamos en restauración dependen mucho de la pieza que estemos interviniendo, pero en general suelen ser disolventes y consolidantes, y luego pues pigmentos y aglutinantes y herramientas como bisturí, hisopo y algodón. Pues el proceso que se sigue: primero se hacen unos estudios de diagnóstico, posteriormente se hacen unas pruebas de limpieza para saber con qué materiales vamos a limpiar, se sigue con una consolidación de la pieza para poder estabilizarla, luego seguimos con una limpieza ya sabiendo el material que se va a utilizar en esas pruebas, y luego se van a hacer dos reconstrucciones, una volumétrica y otra de reintegración cromática. Y ya por último, una vez tenemos la reintegración cromática, se pasaría al proceso final, que sería el barnizado. El año jubilar es un año en el que el Señor, podemos decir, derrama especiales gracias sobre los fieles. Nosotros por la confesión se nos perdona los pecados, ¿no? Pero no siempre cuando nos confesamos lo hacemos con dolor de los pecados, muchas veces pues se hace un poco de temor, o se hace de forma rutinaria, o se hace, ¿no? Y entonces el año jubilar, o sea, se gana indulgencia plenaria. ¿Qué quiere decir? Que se nos perdona todos los pecados de raíz. Podemos decir, el ejemplo que se pone es que en la confesión a veces
pues se quita la mancha, pero se queda el cerco de la mancha. Pero que la gente cree que con pasar por la puerta ya está todo. Y no, se necesita, de lo que se trata es de que tenga uno el deseo y el ánimo de conversión, pues con ese fin de decirle al Señor: quiero vivir mi entrega y mi disponibilidad, en tus manos me pongo, Señor, y bueno, y luego, bueno, pues pedir, celebrar la Santa Misa y recibir al Señor en la comunión y rezar por las intenciones del Papa, y bueno, y así se gana la indulgencia. En el año jubilar nosotros estamos realizando pues muchas cosas, ¿no? Vienen gente de todos sitios, celebran la Santa Misa, se les habla un poquito de Santa Eulalia y les acojo, que es muy importante acoger a la gente, se les habla de Santa Eulalia, de la grandeza de ánimo, de alma que tiene la mártir, y para ayudarnos a nosotros también a emular un poquito y a imitar a la santa, ¿no? Para tener también un deseo de conversión y eso, ¿no? Y tenemos una serie de actos que se van teniendo. Las parroquias de toda Mérida van viniendo, cada mes viene una parroquia, el día 10, celebra la Eucaristía y tal. También todos los sacramentos se van a recibir, o casi todos, pues comunitariamente aquí en Santa Eulalia. Por ejemplo, hemos tenido una celebración penitencial, donde bueno, pues han venido de todos sitios personas a confesarse. Luego tendremos una celebración también para los niños de comunión, para los matrimonios también hemos tenido, bueno, y pues animar a todos a que esas gracias que el Señor derrama pues no caigan en vacío, ¿no? Sino que caigan en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué pretendía Santa Eulalia? Pues Santa Eulalia pretendía ser testigo de Jesucristo y ayudar con su estilo de vida a otros a acercarse al Señor. Entonces, el año jubilar es un año que pretende acercar a la gente al Señor. Si recibimos una invitación tan maravillosa de entrar con Él para gozar con Él y para vivir cada día mejor nuestra santidad, porque al fin y al cabo el ser humano, según nuestra fe, está llamado a ser santo. Entonces nosotros alcanzamos la plenitud cuando alcanzamos la santidad y cuando alcanzamos al Señor, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos, y eso es lo que tenemos que intentar vivir. La misión actual que tiene la asociación como entidad religiosa que depende del arzobispado es fomentar el culto a Santa Eulalia. Básicamente esa es la misión de la asociación. Históricamente la asociación nace en el siglo XIII para precisamente edificar la Basílica de Santa Eulalia. Ese es el objetivo inicial de la asociación, y desde entonces, desde 1267, la asociación ha venido trabajando en el mantenimiento de la Basílica de Santa Eulalia y, lógicamente, cualquier acción encaminada a promover el culto a Santa Eulalia. Yo veo que desde hace algunos años pues estamos intentando dar a conocer cada día más a Santa Eulalia. Santa Eulalia fue muy conocida, como digo, en los primeros milenios, ¿no? Y luego, bueno, pues bueno, parece que nos hemos dormido un poquito, pero ahora se está dando a conocer, pues para que bueno, y al mismo tiempo con Santa Eulalia se está dando a conocer pues su ciudad, la ciudad en la que ella vivió, la ciudad por la que ella anduvo, y la ciudad a la que ella amaría, como todos amamos a nuestros pueblos, pues amaría también a Mérida. Y entonces, bueno, pues estamos como redescubriendo la grandeza de Santa Eulalia y la grandeza de tantos santos que, como Santa Eulalia, también de Mérida, San Servando y San Germán también fueron de aquí, también mártires,
pues dieron a la ciudad. De aquí, de esta ciudad, salieron grandes personajes que bueno, pues son los que recordamos ahora. Yo creo que Santa Eulalia está tan metida dentro del ser del emeritense, que forma parte de esa forma de ser que tenemos los ciudadanos de esta ciudad, ¿no? Para Mérida significó pues tener algo a lo que agarrarse ante cualquier situación que sobreviniera. Históricamente, durante la época visigoda, pues Santa Eulalia defendió, y dicen las leyendas y cuentan las historias, a Mérida de muchísimas vicisitudes. Y prueba de ello es que Mérida, en la época visigoda, mientras casi toda la península ibérica pues languidecía, Mérida fue todo lo contrario. O sea, Mérida siguió siendo una de las ciudades más importantes de la península ibérica. Y bueno, todo esto desaparece con la invasión musulmana, pero en cuanto la ciudad es nuevamente reconquistada y la Orden de Santiago reedifica la basílica y vuelve a recuperar el culto a Santa Eulalia de la mano precisamente de un personaje poco conocido en Mérida, que es Pelayo Pérez Correa, un comendador de la Orden de Santiago que era portugués y que volvió a traer el culto a Santa Eulalia, que él conocía de su Portugal natal, de la zona de Braga y Coimbra, que era donde él había nacido, y allí se conocía perfectamente la historia de Santa Eulalia. Volvió a traer el culto a Santa Eulalia, y la repoblación de la ciudad, pues la referente fue Santa Eulalia desde entonces y hasta nuestros días. Y bueno, yo creo que todos los emeritenses, pues cada vez que tenemos alguna situación, tanto para bien como para mal, de lo primero que nos acordamos es de la mártir, y la infinidad de dichos y de chascarrillos que todos guardamos y que nos salen de manera instintiva cada vez que tenemos una situación de esa. Acordándonos de la mártir, pues demuestra lo interiorizado que tenemos este culto y esta devoción a Santa Eulalia. Todo aquel que se ha profundizado en el estudio de la figura de Santa Eulalia, pues se ha quedado prendado de la importancia de Santa Eulalia. Afortunadamente en Mérida contamos con un grupo de investigadores muy bien preparados, con preparación y con presencia en entidades como el Instituto de Arqueología Meritense, el Museo Nacional de Arte Romano o el Consorcio de la Ciudad Monumental, que están trabajando intensamente por la promoción de la figura de Santa Eulalia. Desde hace mucho tiempo estamos trabajando y preparando charlas para difundir la importancia de la figura de Santa Eulalia y de la importancia de la comunidad cristiana de Mérida, ¿no? La primera que se constituye en la península ibérica. Y poco a poco este trabajo que se está realizando pues va calando. Y va calando también a nivel nacional e internacional. Y la visita que se realizó al Santo Padre en noviembre del 2022, cuando tuvimos la posibilidad de agradecerle la concesión del año jubilar, nos permitió poner en conocimiento del Santo Padre la figura de Santa Eulalia y agradecerle que nos concediera ese año jubilar. Entonces él ahora nos ha devuelto esa visita que nosotros le realizamos en forma de un vídeo que nos ha enviado a los emeritenses para realmente manifestar algo que es poco frecuente dentro de lo que es los usos y costumbres del Vaticano. Reconocer que en Mérida se da la circunstancia de ser la primera comunidad cristiana de la península ibérica, y el propio Papa reconoce la importancia de la figura y del papel que jugó Santa Eulalia en la evangelización de la Europa occidental. El que un Papa, el Santo Padre Francisco, reconozca y quiera hacer público esas dos aseveraciones, ¿no? Que en Mérida se encuentra la cuna del cristianismo en Hispania, y que Santa Eulalia, que fue su figura más importante, fue el mayor agente evangelizador de ese momento, pues la verdad es que para nosotros, para los emeritenses, es muy importante y dice mucho del legado que hoy nosotros, los emeritenses del siglo XXI, tenemos recibido de los emeritenses que nos precedieron en siglos atrás.